información, les digo que estamos grabando. Vamos a comenzar con la filosofía del lenguaje. Ya hemos visto la fenomenología. Hay por ahí una psicofonía rara. Vista la fenomenología, nos vamos a adentrar ya en el siguiente tema dedicado al estudio de la filosofía del lenguaje de uno de los pensadores más increíbles, apasionantes y raros de la historia de la filosofía contemporánea, que es Ludwig Wittgenstein, y que crea una de las corrientes filosóficas más importantes y que más repercusión ha tenido durante todo el siglo XX. De hecho, esta es la filosofía que está a la base de dos importantes corrientes de pensamiento del siglo XX, que es el neopositivismo y la filosofía analítica. Aquí está el papá de la criatura. La filosofía de Wittgenstein, tenemos a Gaby que puede dar fe de ella, es compleja y amplia. Es muy difícil abarcarla en una sola tutoría o en 15 tutorías. Por tanto, lo que vamos a ver aquí es como una especie de resumen del resumen. Mi idea es transmitiros una especie de introducción del glosario de términos que os ayude cuando os adentréis en el manual a estudiar la parte relativa a este autor. Perdonadme, pero voy a proceder a silenciar democráticamente a aquellas personas que no se han silenciado voluntariamente. Bien, comenzamos con dos proposiciones. A mí me encanta. Vamos a hacer epogé, que ya todos sabemos lo que significa, de que los colores no existen, de que son pasemos de todo esto, ¿vale? Vamos a ir al lenguaje natural. La pared es blanca, es algo que siempre es una proposición que siempre funciona en el centro asociado de Sevilla, porque todas las paredes son blancas, de todas las tutorías y de todas las aulas. Te vaya donde te vaya, esto nadie le choca. Y Dios es aquello mayor de lo cual nada puede ser pensado, que es el Deus is... ¿cómo se dice? Esto en latín. Este es el principio de San Anselmo de Canterbury, según el cual Deus es id quod maius cogitar inequit. Id quod maius cogitar inequit, ¿no? Aquello mayor de lo cual nada puede ser pensado. Dios es aquello mayor de lo cual nada puede ser pensado, la pared es blanca. La pared es blanca, Dios es aquello mayor de lo cual nada puede ser pensado. ¿Cuál es verdadera? ¿Cuál de estas dos proposiciones es verdadera? ¿Cuál es comprobable? Ninguna. Hay quien dice que ninguna es verdadera y ninguna es comprobable. Víctor, he dicho antes, vamos a hacer epogé de que no hay manera de que vamos a pensar con el lenguaje natural que los colores son como son. No vamos a irnos a la teoría de la física de que si los colores son longitudes de onda, que son captados, ¿de acuerdo? Y que en realidad no existe ningún color porque en realidad la franja que nosotros vemos es tan pequeña que tampoco podemos estar seguros de lo que vamos a hablar dentro del lenguaje natural, ¿vale? Porque lo siguiente sería decir un círculo redondo, ¿vale? Serviría el mismo tipo de proposición, ¿vale? Pero nos quedamos con la pared blanca para quedarnos en el nivel no del lenguaje formal, sino del lenguaje natural, fácilmente comprobable. ¿Cuál sería comprobable? La de la pared. Yo miro hacia la pared, si la pared me aparece como blanca, puedo dar por buena la proposición. Esta es incomprobable, porque hace referencia a una realidad con la que yo no me puedo confrontar nunca, al menos en este plano. ¿Cuál tiene más sentido? Para Wittgenstein está claro, ¿no, Gaby? ¿Cuál de las dos tendría sentido? La pared blanca. La otra, ojo, porque a veces traducimos muy mal el no sense de Wittgenstein. Algunos manuales lo traducen como absurda en el sentido peyorativo de que es una proposición a evitar, por mala. No es una proposición a evitar por mala, es una proposición a evitar porque no tiene sentido. Entonces es imposible comunicar con ella. No significa nada, y no significar nada no puede servir para realizar un acto de comunicación. Esta es la clave. ¿Vale? Porque a veces se ha entendido, así lo entendieron los que invitaron a Wittgenstein, y este empezó a leerle los Upanishads, los Vedas, o se ha entendido como hostilidad de Wittgenstein ante este tipo de proposiciones. No es hostil,
Él analiza y se da cuenta de que esto no dice nada. Y como no dice nada, construir un discurso en torno a esto, discutir en torno a esto, hacer un libro de 1000 páginas comentando esto, es no decir. Es un esfuerzo baldío. Porque no es comprobable. Por consiguiente, no es hostilidad. Es gestión eficiente de los propios recursos. Dicho así. Por eso, en realidad, si se entiende que al final, cuando dice de lo que no se puede hablar es mejor callar, no lo dice en sentido peyorativo, sino con una suerte de respeto reverencial hacia lo inefable, se entiende mejor la transición entre el primero y el segundo. Porque no es una persona que era hostil a un ámbito que de repente se vuelve un groupie de ese ámbito. Es una persona que acota un ámbito específico y lo de fuera no lo mira con hostilidad, con odio, con rencor, sino con reverencia. Lo inefable, no como algo negativo, sino como algo ante lo que uno calla, pero porque carece de palabras. No porque no merezca la pena hablar de eso, sino porque, digamos, toca la frontera del lenguaje. El lenguaje no llega hasta ahí. Una de las grandes ventajas de Wittgenstein es que nos ha hecho ver que somos, en gran medida, el lenguaje que nos constituye. Y que en la medida en que somos lenguaje, nuestro conocimiento está limitado por aquello que podemos nombrar. ¿Qué pasa? Que el lenguaje nos puede hacer trampa, porque nos puede dar la ilusión de que estamos hablando sobre cosas de las que en realidad no estamos hablando. ¿Qué es lo que hace Wittgenstein? Wittgenstein lleva el lenguaje a tocar tierra. Y mira, cuando yo hago un discurso sobre esta mesa, estoy hablando de esta mesa. Esto es comprobable. Si yo digo que es de madera, de pladú, de yeso, de escayola, es fácil. ¿Vale? Si yo digo que Dios es amor, por eso tengo un amigo positivista, vamos, de la filosofía del lenguaje, que dice que la única frase verdadera de la Biblia es que a Dios nadie lo ha visto nunca. Porque es la única que es comprobable. Esta es la única frase verdadera de la Biblia, que a Dios nadie lo ha visto nunca. Esta es la única que es verdad. Entonces, en esta tutoría vamos a reflexionar sobre el lenguaje, entendiendo por tal el sistema de comunicación entre seres vivientes que está compuesto por signos y significados. El lenguaje no es solo los signos que lo constituyen, sino los significados hacia los que esos signos remiten. ¿Qué pasa si no tengo significado? En realidad no tengo signo. Tengo un signo vacío. Entonces, construir todo un discurso sobre un signo vacío es un poco peligroso. Todo lenguaje plantea 3 problemas. Primero, cómo algo físico, que son los sonidos, portan un significado espiritual. Amor. Cama. ¿Dónde hay aquí una cama? Sin embargo, ante el sonido cama, todos ustedes han pensado en una cama. A mí el que se me viene a la mente porque estoy muerto suelo, entonces se me viene cama. ¿Cómo es posible la comunicación de significados? ¿Cómo es posible que yo os pueda comunicar significado incluso de palabras que no conocéis? De tal modo que podamos crear una comunidad semántica. ¿Y qué relación existe entre las palabras y las cosas que representan? Entre la palabra casa y la realidad, con todas las comillas que queréis ponerle a la realidad. Casa, ¿qué relación hay? ¿Hay una relación ontológica, hay una relación lógica, hay una relación arbitraria? Porque la clave es que nosotros, perdón, porque no sé dónde pone esto para que no os tape. La clave es que nosotros, el ser humano, que conformamos, articulamos el mundo a través del lenguaje. El lenguaje cumple una función constituyente y convierte un cosmos de objetos en un mundo de significado. El mismo pensar, si tomáis conciencia, funciona como un lenguaje. Cuando pensáis, articuláis un discurso interno. Habláis con vosotros mismos o habláis con la nada, pero se piensa con palabras. Somos, en realidad, un lenguaje. Ante los demás y ante nosotros mismos. Pues bien, dicho esto, que sería una introducción, vamos a hablar de Wittgenstein. Wittgenstein, como todos los buenos filósofos, nació en el mes de abril.
Nació el 26 de abril de 1889 en Viena, una ciudad muy rica desde el punto de vista cultural, en el seno de una de las familias más importantes. Wittgenstein era del taco paco. Su padre era un mecenas, su padre era rico, pero con conciencia. Es decir, él lo que hizo fue, el padre de Wittgenstein fue un mecenas de las artes. Poeta loco que aparecía por Viena, poeta loco al que le pagaba el poemario. Entonces, ¿qué significa esto? Que en la casa de Wittgenstein siempre estuvo llena de músicos, poetas, literatos, académicos, gente del mundo de la cultura. Entre 1903 y 1906 inicia sus estudios. Los primeros estudios de Wittgenstein fueron de perfil técnico, es lógico. El padre era un magnate de la metalurgia y la siderurgia y, utilizando la influencia que los padres tenían en ese momento sobre los hijos, intentó que el hijo se formara en este ámbito, porque el padre era un hecho a sí mismo. No tenía estudio, entonces pensó, si yo sin estudio he llegado a montar esto, mi hijo con estudio, ¿a dónde puede llevar esta empresa? Al siguiente nivel. Por influencia de las hermanas, que fueron lo peor que le ha pasado a Wittgenstein en la vida, porque tú imagínate cómo tienen que ser tus hermanas para que te tenga a leer a Schopenhauer y a Freud. ¿Vale? Entonces, mientras realiza estudios técnicos, por influencia de las hermanas, Wittgenstein lee a Schopenhauer y a Freud. Y siendo muy joven, llega a una conclusión que él escribe en sus escritos personales, que él tiene en la vida dos opciones, convertirse en un genio o morir. Pero por esto no hay que darle a la gente a leer a Schopenhauer. ¿Vale? O sea, si ustedes tienen, si alguien viene a ustedes o a vosotros que estáis estudiando filosofía y dice, ¿qué debo leer? No les recomiendo a Schopenhauer y a Freud, leer culpable las cartas de Lucilio de Séneca, los diálogos de Platón, le va a dar Schopenhauer. ¿Vale? Convertirse en un genio o morir. En 1908 viaja a Manchester a estudiar aeronáutica y estando allí lee a la tercera pata del banco, a Russell, y queda fascinado por su pensamiento. Hasta el punto de que en 1912, alentado por Frege, abandona la aeronáutica, que vaya gracia le haría al padre, y se inscribe en el Trinity College de Oxford para estudiar filosofía junto a Russell. Para él, la Russell fue una revelación, hasta el punto de que decide, a lo loco, dejarlo todo, se va a Oxford y se pone a estudiar con Russell. Él quiere estudiar con Russell. Cuando estalla la Primera Guerra Mundial, se alistó como voluntario en el ejército austriaco y mientras combatía tomaba las notas del Tractatus. Es que yo me imagino a Wittgenstein allí en mitad de la guerra, obús, explosión, y él allí con el... De lo que no se puede hablar es mejor callar. Empieza a tomar las notas del Tractatus. Poco antes de terminar la guerra, cayó preso y permaneció 2 años en Italia en un campo de prisioneros. Wittgenstein es un filósofo al que le pasó todo lo que le puede pasar en la vida a una persona. Ahora lo vais a ver. A la muerte de su padre renunció a su parte de la herencia en beneficio de las hermanas, porque era un agradecimiento por haberle enseñado a Schopenhauer. Él renunció a toda la herencia que le correspondía del padre, que no era poca, y la cede a las hermanas. Entre 1920 y 1926, en coherencia con la frase final de Tractatus, Wittgenstein abandona la filosofía y se dedica a ser maestro de escuela. Se va a enseñar matemáticas. Pues claro, él ha dicho de lo que no se puede hablar, es mejor callar. ¿Qué hago estudiando filosofía? No, tengo que ser coherente y se va a ser maestro de escuela, además un pueblo por ahí perdido de la mano de Dios. No recuerdo. ¿Tú recuerdas a dónde se va de...? Me confundo, no sé si fue en Noruega donde tenía... Sí, se pierde por ahí, que además de hecho él no empieza siendo maestro, él llega al pueblo no para ser maestro, llega al pueblo para arreglar el molino del pueblo. Y arreglando el molino del pueblo, creo, la anécdota, en parte hablo de memoria, no sé si es cierta, habría que buscarla en internet. Pues arreglando el molino del pueblo, se pone malo el maestro de escuela del pueblo y él dice, yo puedo dar las clases que daba este tío. Y entonces, claro, la gente, él se va allí, ¿no? Que mira la carita. Siempre lo veréis con camisa blanca. Vale. En 1926 diseña y construye la mansión de una de sus hermanas. En 1929 se doctoró en filosofía, que presenta como tesis el Tractatus. Presenta el Tractatus como tesis doctoral. En 1947 abandona la docencia. Veis que no aguanta mucho tiempo en el mismo sitio. En el 49 se le diagnostica cáncer de próstata. En el 51, el 29 de abril, muere. Aquí hay una anécdota bonita, y es que Wittgenstein
pese a lo que vamos a ver de su filosofía, que parece muy científica, muy aséptica, muy... Era una persona, tenía que tener una personalidad fascinante. Primero, porque crea una pléyade de seguidores que son groupies, que se visten como él, que lo hacen todo como él, que son como su fan. Y luego porque él le llega tan hondo a su médico, al oncólogo que lo trata, que al final de su vida lo saca del hospital y se lo lleva a vivir a su casa, con su familia, al oncólogo, para que muera o pase los últimos días en un ambiente familiar, en un ambiente hospitalario. Hasta que el 29 de abril, fijaros, había nacido el 26, 3 días después de celebrar su cumpleaños, muere Wittgenstein. Sí, sí, se llevaba bien, pero no sé si... La verdad es que no, ya hace muchísimo tiempo que yo leí la biografía de Wittgenstein y ya me bailan algunos datos, pero creo que era que porque como él no pasó mucho tiempo, él estaba por ahí perdido de la mano de Dios y la época, el viaje no se llevaba tanto, el enfermo no podía hacer viaje hasta casa de las hermanas. Entonces él se queda y lo cuida su médico. Sí, este también, este tienen todo, aquí tienen todo su historia. Yo os he contado la parte. Sí, estos eran unos pocos. Estos eran unos pocos. El pensamiento de Wittgenstein tiene dos grandes etapas. La primera navegación y la segunda navegación. También llamados, por regla general en los manuales, los vais a encontrar así como el primer Wittgenstein y el segundo Wittgenstein. El primer Wittgenstein es el del Tractatus. Esta es la primera etapa. Entiende Wittgenstein en esta etapa que solo son válidos los enunciados lógicos, los matemáticos y los de las ciencias empíricas. ¿Por qué? Porque solo ellos son constatables, contrastables y comprobables. Todos los demás son sin sentido. Absurdo, si queréis utilizar el término que usa la manualística. ¿Por qué? Porque no se puede constatar su contenido concreto. Yo los enunciados de la lógica, los de las matemáticas y los de las ciencias empíricas los puedo comprobar. Los de la teología, la metafísica, la poesía era el enemigo mortal del primer Wittgenstein. No se pueden comprobar. Segunda etapa, todo lo contrario. ¿Vale? En la segunda etapa, en las investigaciones filosóficas, ya lo veremos, Wittgenstein se adentra en lo que son los juegos del lenguaje. Y entonces, a todo lo que no le había dado cabida antes, se lo va a dar ahora. Todo lo que ha quedado fuera del Tractatus entra en las investigaciones filosóficas que son póstumas. A mí esto siempre me gusta señalarlo porque tenemos que tener cuidado con los escritos póstumos de los autores. Está bien, es necesario que lo conozcamos, pero si el autor no lo publicó, por algo sería. A veces decide y a veces también es porque no tiene muy claro lo que dice. Entonces a veces fijamos como pensamiento de un autor lo que se ha publicado póstumamente y no nos damos cuenta que al publicarlo póstumamente le hemos impedido posicionarse ante eso. Que a lo mejor partimos de esa corriente hermenéutica en función de la cual la intención del autor no vale nada. Pero bueno, al menos hasta a los acusados se le da el derecho a la última palabra. Cuando publicamos algo póstumamente, le estamos hurtando al autor que diga algo sobre eso. Luego podremos seguir lo que diga o no, pero es que no sabemos cómo se posiciona. Bien, vamos al proyecto epistemológico del Tractatus. Aquí lo tienen, el Tractatus lógico-filosófico, que obviamente de quién va a tener una introducción. De Russell, ¿vale? Que era como el... Todo el mundo era, Wittgenstein, y Wittgenstein era, Russell. Claro. Un autor interesante, Russell, también para todo lo que no sea historia de la filosofía ni nada relacionado con la filosofía continental. El nombre completo de la obra es siempre lo conocería y iré a hablar de él como el Tractatus, aunque el nombre completo de la obra es el Tractatus Logico Philosophicus. Se publica en 1921. La tesis básica de esta obra es que solo los enunciados formales de la matemática y la lógica y los enunciados de las ciencias empíricas pueden tener pleno sentido, pues son los únicos que resultan verificables. Fin. Esto es lo que piensa él, no lo estamos defendiendo. ¿Te puedo hacer a ver si me lo puedes aclarar? Todas las que tú quieras. Es que a mí no me queda muy Tú eres el experto Wittgenstein aquí, Gaby. Yo aquí soy un continentalista fingiéndose.
Porque para él todo lo que tenía sentido es aquello que podías contraer. El mundo es un conjunto de hechos, y no existe la matemática. Tú no ves el número pi girando la esquina. No, más que... Pero no eran absurdas. O sea, no es porque son consentidos, sino porque son contrastables. Es decir, yo puedo llegar a contrastar, a comprobar, a verificar el enunciado matemático. Pero comprobarlo como no entendía. Dentro del juego de la matemática. O sea, yo puedo contrastarlo matemáticamente y comprobarlo matemáticamente. Pero para él lo que podríamos hablar eran de proposiciones que estuvieran en el mundo. No, pero la verdad es que él le da validez a los enunciados matemáticos, a los enunciados lógicos, precisamente no solo por la utilidad que tiene, sino porque nos da, de hecho, las proposiciones de las ciencias empíricas son contrastables porque descansan, son formalizables, lógicamente. Pero en el fondo porque son formalizables. Sí, no, es verdad. Pero en el fondo es porque los enunciados de las ciencias empíricas son reducibles a enunciados matemáticos. Porque lo que tú dices el lenguaje científico porque es factual y el lenguaje matemático y lógico porque es útil, porque es instrumental. Pudiera ser. La verificación empírica es, por tanto, elevada al único criterio de sentido. ¿Vale? Lo que da sentido a la proposición es que sea verificable, contrastable. La consecuencia directa de esta afirmación es que los enunciados de la filosofía son tenidos por enunciados sin sentido. Y, por tanto, la filosofía, perdón, que esto lo tengo en otra, aquí. La filosofía lo que debe hacer es abandonar las pretensiones de verdad sobre la realidad. Cuando habla de sustancias, de accidentes, de eleídos, debe de abandonar las pretensiones de verdad, porque esto es tarea de la ciencia. Por tanto, ¿a qué se debe o a qué se tiene que dedicar la filosofía si no quiere morir por inútil? Pues a realizar, debe quedar reducida a un análisis formal del lenguaje, ¿no? De ahí la frase de lo que no se puede hablar es mejor callar. Y entonces yo dejo mis estudios de filosofía y me voy de maestro escuela. Para Wittgenstein, una proposición debe ser una representación, él dice en inglés a picture, una pintura, de la realidad. Representa un estado de hechos. Por eso las de la filosofía no son posibles, porque las proposiciones filosóficas, entendiendo por tal, las metafísicas, las de la ética, no reflejan un estado de hecho. Para Wittgenstein, el lenguaje, o sea, la proposición válida es aquella que tiene una función especular, que refleja el mundo, tal y como él lo entiende. Esta es la proposición válida. La proposición aceptable es aquella que refleja especularmente el mundo. La pared blanca, la pared cuadrada, la persiana sube, la persiana baja. ¿Vale? ¿Por qué? Porque como yo miro a la persiana, si la persiana está bajando, porque le estoy dando al botón, la proposición, la persiana baja, es una proposición contrastable, tanto si es verdad como si es mentira. Puedo decir, es verdad si la persiana baja, es mentira si la persiana no baja. ¿Por qué? Porque ahí está, en el fondo la idea que subyace es que el lenguaje debe funcionar conforme a la idea escolástica de verdad, de la Ada Equatio. Yo, cuando hay correlación, es cuando puedo, de algún modo, o sea, admito la proposición que es correlativa al hecho que refleja. ¿Qué pasa? Las proposiciones de la filosofía no tienen hecho, no pueden ser especulares. Esta es la idea del racionalismo. La idea del racionalismo es que las proposiciones racionales se validan porque siguen la lógica. Son silogísticas y tal. Pero lo que él dice es que no hay manera humana de comprobar eso. La lógica, pero la lógica que admite Wittgenstein, que a mí me puede corregir, es la lógica formal. Él no admite la lógica... Aquí todos, esto es una comunidad de aprendizaje. Es una correlación que existe entre la realidad, que no es la realidad, sería el mundo, los hechos del mundo y tu lenguaje, pero una estructura lógica. Como él divide la realidad en realidad, mundo, hechos y cosas, se supone que tú estructuras tu lenguaje de la misma forma que se estructura la realidad. Claro.
en donde establece la correlación. Por eso tu límite del lenguaje es el límite del mundo, de los hechos, de lo que tú puedes hablar en el mundo. Tú hablas, los hechos serían la relación entre estados de cosas, entre sujetos, entre objetos. Digamos, de una manera pedestre, como serían los verbos. En verdad es así, tú solo puedes conocer aquello que puedes nombrar. Entonces, ¿qué es lo que no consigue demostrar? ¿Que el lenguaje es suficiente para explicar la realidad? No, él lo que intenta mostrar es que el lenguaje es suficiente para explicar la realidad como él la entiende, de tal modo que lo que queda fuera del lenguaje queda fuera de la realidad. Y lo que- El primero sí, el segundo tiene más dudas. ¿Vale? El primero sí, el primero. ¿Vale? Sería el primer Wittgenstein. Dime, Víctor. Que esto de que, verás, que continuamos adelante, pero esto de que nos quedamos pillados porque la filosofía tiene que estar anclada a la realidad y a la verdad y todas esas cosas, bueno, pues es que si no, no seguimos adelante, pero todo existe todo el mundo subjetivo y fenomenológico y esa otra realidad que compartimos que no tiene nada que ver con lo demostrable. Ahora, Wittgenstein, a ver, Wittgenstein no le quita valor ontológico a eso. Wittgenstein reconoce su importancia. Lo que dice es que no cabe articular un discurso sobre eso. O al menos no cabe articular un discurso que nos vaya a llevar a ninguna parte. Digamos que todos los diálogos sobre eso son aporéticos. No terminan nunca porque no hay manera humana de cerrar el diálogo. Vale, porque Wittgenstein era una persona que durante, no sé, muchos años no conocía lo que es el consenso y el acuerdo y el diálogo. Dentro de la misma ciencia médica, ¿no? Existen unas escalas de evidencia de acuerdo con la potencia de los estudios y cuando no hay estudios suficientes se hacen lo que se llaman acuerdos de consenso. Y entonces reconocemos que es que no sabemos suficientemente bien, pero lo vamos a hacer así pues porque de momento esto es lo que tenemos. Wittgenstein no le quita ningún valor a eso ni dice que no exista el consenso. Lo que dice es que eso no tiene el mismo valor que las proposiciones verificables. ¿Por qué? Porque la proposición verificable hay un punto en el que se cierra el debate. Si nosotros podemos hablar, nosotros podemos ponernos de espalda a la ventana y empezar todo un debate sobre si la persiana está subiendo o está bajando. Hay un momento en el que vamos a cerrar ese debate, que es cuando miremos a la ventana. Si estuviéramos hablando sobre Dios, ¿por qué? Porque la teología también llega a esos consensos. La teología llega al consenso de sí, y además es útil también para los teólogos. La exégesis llega a consenso sobre las partes no verificables de los evangelios y llegan a consenso de traducciones y sacan una Biblia y sacan la Biblia de Jerusalén y te lo explican a pie de página. Los consensos se aceptan en todas las disciplinas, pero ahora bien, si yo no tengo el texto real último, ¿cómo verifico el consenso? El consenso no puedo verificar. En el caso de la ciencia más empírica, la medicina tal, lo puedo verificar por la utilidad. Si yo actuando así, aunque no tenga muy claro casi cómo tengo que actuar, obtengo un resultado determinado, yo puedo seguir actuando así hasta que aparezca una nueva evidencia que me diga si estoy actuando bien, mal o si tengo que corregir mi actuación. Vale, pero lo que le dice a Wittgenstein es, eso no es un criterio de verdad. Eso es un criterio de utilidad, pero no de verdad. Ya está. No le quita valor. Hay que entender que lo que Wittgenstein no admite o lo que Wittgenstein no reconoce, están mal las palabras, no es porque le reste valor. Él no le resta valor al consenso, no le resta valor a la teología, él no le resta valor. No es un autor de oposición. Él está delimitando su campo, él está poniendo la valla en su campo. Y no está diciendo lo que queda fuera de la valla no existe o no hay campo. Está diciendo mi campo es este. Vale, entonces lo que me cuesta reconocer es cuál es su campo, realmente, porque el campo de las matemáticas es de las matemáticas, el de las ciencias son las ciencias, y dentro del campo de la filosofía del lenguaje, pues porque es filosofía del lenguaje, puede ser psicología del lenguaje o puede ser psicolingüística o algo así, no sé. ¿Eso es filosofía? Sí, te va a responder Agustín. Sí, sí. Agustín, ¿estás? Espérate, porque
Estoy viendo que está Sí, liado en el sí, chat. sí. Un momentito. Venga, Agustín. Bueno, no, responderle no. Yo lo que quería también poner sobre la mesa y que tú lo valores, yo no sé si él está poniendo los cimientos de lo que es la traducción, ¿no? Del lenguaje. Es decir, yo científicamente puedo desconocer un tema o todavía la ciencia no ha llegado a poder explicar, a traducir al lenguaje lo que sabe, ¿me explico? Por lo tanto, no sabe si no lo puede traducir a un lenguaje, ¿me explico? Nos Y es lo estamos que está metiendo poniendo en de un base. jardín. Sí, ¿no? Es decir, el lenguaje que te lleva a poder expresar cualquier campo. Y si no puedo traducirlo al lenguaje, no puedo hablarlo, por lo tanto no es de la cultura, por lo tanto no es de nada, ¿no? Entonces, él está sentando las bases del lenguaje en cuanto a traducir al ser humano en el ámbito del lenguaje todo su conocimiento, todo su estar, todo su ser, todo lo que quiera uno mirar, obviamente, ¿no? Es un traductor, es decir, al final, ¿no? Poner en traducción de la propia semántica el conocimiento humano, ¿no? O creo yo que está poniendo eso como base, Wittgenstein. No sé si tú quieres intervenir y ya cerramos el círculo y yo digo las tres cosas que quiero decir. Vale, no, verá, yo no termino de montar nada, lo único que pasa es que sabemos las limitaciones del lenguaje, ¿no? Pues por ejemplo, el Lacan, del que yo no soy muy experto, no solo habla de los significados, ¿no? Sino de los significantes. Los significantes es que en un momento dado la palabra karma que tú has dicho transmite a algunas personas digamos, una conexión con experiencias del pasado o de algún tipo de cuestión que está en el mismo nombre o imagen de la palabra y que no tiene que ver con algo en lo que tú te acuestas para dormir, ¿no? Es cosas de Lacan. Y luego que tenemos un pensamiento que no es lingüístico. Yo tengo un amigo y hay mucha gente que juega al ajedrez y realmente no piensa la jugada, ¿sabes? Deja que se le ocurran de alguna forma. Pero si no piensa, ya estás contradiciendo. Si hay un pensamiento que no es Bueno, lingüístico, este no piensa. Claro, por eso no es lingüístico, porque si el pensamiento pero es lingüístico y el de por eso he Antonio no hecho este piensa, Antonio es gesto. normal que no piense He hecho este lingüísticamente. gesto para decirte que habría que ponerle nombre, que no sé cómo es eso, pero que él no hace la meditación y yo no sé hasta qué punto los jugadores, ¿no? Blanca 3, no sé qué, sino es simplemente es una imaginación de Yo movimientos. tengo mis dudas de que eso no sea lingüístico y sea un problema de tomar conciencia de que se ha hecho esa aseveración lingüística en la cabeza. Yo no soy experto en cómo lo consciente pasa al inconsciente, lo preconsciente o cómo puede ir más rápido que tu propia conciencia. Yo sí tengo idea de pensamientos que van más rápido de lo que tú eres capaz de seguirlo y llegas al final y no te has dado cuenta cómo has pasado por el camino. ¿Vale? O sea, de saltarte partes de la argumentación, sí, pero que haya un pensamiento que sea totalmente intuitivo de imagen, porque incluso para construir la imagen necesitas la palabra, si no sabes lo que tienes en la cabeza. O sea, él puede intuir que la blanca va a reina 3 porque tiene la palabra, le tiene en la mente la palabra blanca, reina y 3. Si no, no puede intuirlo. ¿Vale? Si no, no puede hacer ese movimiento. Puede hacer otro movimiento. ¿Vale? Porque hasta que entiendo yo. Luego, tres cosas. La primera, María, hasta donde yo sé, las hermanas no escribieron nada, ojalá, y las pudiéramos escribir. Las pudiéramos leer. Dos, cuidado con juzgar a los autores por las 4 pinceladas que damos aquí, de cada uno. Cada una de estas personas es mucho más densa de lo que aquí reflejamos, que es resumen de resumen. Tercero, cuidado con no malinterpretar a Wittgenstein. Este sería el mensaje de esta tarde de la clase. No malinterpretemos a Wittgenstein. Wittgenstein está intentando un análisis del lenguaje, diciendo, el lenguaje está compuesto por signos y por referentes. Me da igual si la palabra cama te suscita el lecho para dormir o todas las experiencias pasadas en una cama, buenas o malas. Porque en realidad la palabra te está transmitiendo un significado. ¿Qué es lo que dice Wittgenstein? Wittgenstein no dice que el significado que te transmite la cama sea necesariamente el objeto cama, sino que hay un sonido, un símbolo que transmite un significado. Puede ser común o no puede ser común. Más subjetivo, más objetivo. Más... En realidad, todas las camas que transmite la palabra cama son subjetivas. Pues yo digo la palabra cama, y esto es una cosa que se hace con filosofía para niños. Dibujar una cama, dibujar un gato. Nadie dibuja el mismo gato. Ahora, los significados son siempre
subjetivo, ¿vale? Pero nadie dibuja una silla. A eso voy, ¿no? Esa es la idea del significado. Puede ser tu experiencia, si se te murió el gato, pues no sé, será peor que si tu gato sigue vivo. Pero no, incluso aunque se te murió el gato, o incluso aunque abusaran de ti delante de un gato, a lo Lacan, tú no va a apuntar una silla. Claro, esto es lo que dice. Entonces, esto es lo que dice que el análisis del lenguaje, o que el lenguaje, digamos, correcto, el discurso correcto es aquel en el que todos los términos, todos los signos, tienen un referente comprobable. Comprobable, ya está. Él no dice que todo lo demás no sirva, que todo lo demás no exista, sino que el criterio de verdad es la comprobación del referente del signo. Si no hay un referente, el lenguaje no es malo, negativo, estúpido, ignorante, es simplemente sin sentido. Sin sentido porque no hay un referente que le dé sentido a la frase. ¿Qué significa libertad? Podemos llegar a un consenso. Hay 20.000 definiciones de libertad, pero tú no hay ningún sitio en el que diga, mira, niño, la libertad es eso. Sin embargo, si yo le digo a mi padre, papá, que un prica, mi padre me lleva al prica, con todo mi respeto, y me dice, mira, niño, un prica es eso. Entonces, el mira, niño, un prica es eso, ese es el lenguaje que al primer Wittgenstein le interesa. Para analizar, para estudiar, para entrar. Él, papá, que es la libertad, lo que dice Wittgenstein es que podemos perdernos, podemos consensuar, podemos escribir 20.000 páginas, 20.000 libros de 20.000 páginas, pero nunca vamos a tener un referente de la libertad. Con lo cual, dedica tus esfuerzos a otra cosa, que sea más útil. Porque el esfuerzo que estás dedicando a ver si la libertad es negativa, positiva, no dominación, apoyo en realidad se lo estás hurtando a otras cosas que pueden ser más interesantes y más útiles sobre todo. Claro, esta es la idea de Wittgenstein. Y fin. Wittgenstein no está diciendo que Wittgenstein no es un Heidegger que hace una invectiva o una invectiva contra la metafísica o contra el concepto. Si de hecho esto es lo bueno que tiene este autor ha sido utilizado para atacar, pero él no ataca nunca nada. Él no dice todo esto no tiene ningún sentido en el sentido peyorativo. Cuando dice que algo es sin sentido es porque realmente es sin sentido. Es decir, sin sentido, si el sentido de un signo es su significado, los signos que no tienen un significado son sin sentido. Claro, si el sentido de una proposición es que cada uno de sus signos tenga un significado, aquellos signos que no tienen un significado son sin sentido, pero no en sentido peyorativo, sino descriptivo. Esta es la idea, ¿no? Y luego, ten en cuenta que es mucho más amplio de lo que estamos diciendo aquí, que aquí lo que estamos diciendo básicamente es como una especie de introducción a la introducción de Wittgenstein. Wittgenstein es un autor de los más complejos que hay, el primero y el segundo, porque el primero aquí lo hemos despachado con el lenguaje especular, el término referente, la filosofía como análisis del lenguaje. ¿Cuál es la función del lenguaje? Precisa de la filosofía para Wittgenstein. Ser un tribunal. Proposición con sentido, proposición sin sentido. Proposición con sentido, esa es la función de la filosofía. Ya está. No nos gusta, a mí me gustan más otras funciones de la filosofía. Pues claro que sí, pues no te hagas wittgensteiniano ante otras cosas. Pero que no podemos pretender que los filósofos... Que a mí no me gusta que diga eso. Ya, pero es que es lo que decía él. No, esto no significa que ahora todos tengamos que ser súper... Ahora sí, yo sí que os doy un consejo. Y yo creo que es un consejo útil. Antes de juzgar a Wittgenstein, lean el Tractatus. El Tractatus es, iba a decir que es fácil de leer, es una trampa. Es accesible de leer. Antes de juzgarlo, lean el Tractatus. Esto es lo que yo le diría. Antes de juzgar a Wittgenstein, antes de ser excesivamente duros con él, que ve de qué está hablando los positivistas, esto es una mierda, es que hay cosas que caen fuera. Luego habrá toda una filosofía de lo inefable. Lean el tratado. Sanea mucho la cabeza. No sabría decirte a qué política pertenecería. Seguro que lo hay. ¿Vale? Seguro que pones en internet artículos, paper en Dialneo, en Scopus sobre la posición política de Wittgenstein y te aparece. Él se fue a la guerra por lo que se fue a todo. ¿Por qué se fue a arreglar un molino? Porque era un señor que funcionaba mucho por impulso. De hecho, no era especialmente nacionalista. Él vivió mucho tiempo en Inglaterra. No es una persona especialmente
Es que en realidad que él vivió, que fue la Primera Guerra Mundial, y todo lo que vimos antes, y todo lo que vimos después, pedía a mucha gente dando su vida por estos ambiguos como libertad, como que se vendían y de verdad había muchísima propaganda. Puede ser que el tratado se pueda leer desde la trinchera de donde fue escrito, de qué absurdo es que la gente dé la vida por conceptos como libertad, como que realmente ¿qué son la libertad? ¿Qué es la libertad? O la patria, ¿qué es la patria? Puede sonar nuevo siempre. De hecho, es lo que hace la palabra libertad, como la palabra progreso. La usa la izquierda, la derecha, el centro, todo el mundo. Aquí progresa hasta el mercado, todo el mundo progresa. ¿Qué sí? ¿Por qué? Porque no significa nada. Esto diría Wittgenstein, la podemos utilizar todos porque no significa nada. Si saneamos el discurso, imagínate lo difícil que sería construir un discurso político solo con proposiciones con sentido. Por eso pienso que quizá él estaba un poco buscando... No sé si es cierto, pero como dirían los italianos, se non è vero e ben trovato. ¿Vale? No sé si es cierto, pero quién sabe. Bueno, vamos al segundo Wittgenstein en 1953, por tanto, póstumamente, él había muerto en el 51, se publica otra de sus obras más importantes, que son las investigaciones filosóficas. En ellas, Wittgenstein abandona la noción de significado sobre la que había centrado el tratado. Un signo, una proposición era con sentido o sin sentido en función de si tenía un significado o no. Y se propone describir los juegos o los usos del lenguaje según el contexto en el que el lenguaje se utiliza. Porque lo importante ahora no es que la proposición tenga un sentido objetivo o asé, sino que tenga sentido dentro del uso del lenguaje que se está haciendo de ella. Dentro del lenguaje religioso, ¿tiene sentido la proposición Dios te va a castigar? Pues entonces a lo mejor ya no es tan absurda como nos parecía antes. Se abandona, por tanto, la relación entre palabra y objeto y pasa a ser la tesis principal de la obra que no existe un lenguaje ideal, como el lógico, el matemático, el científico, sino que hay multitud de lenguajes que no tienen nada en común. El ético, el religioso, el filosófico, el científico, porque hay una pluralidad de realidades que justifican su inmediatez. Entonces, lo que hacen es envolver ámbitos de realidad con un lenguaje que solo se explica desde sí mismo en relación a ese objeto. El lenguaje teológico, ¿desde dónde se explica? Desde la teología. También lo que hace es encerrarlo. La teología no puede tener pretensiones de verdad fuera de ella misma. Ahora, pero dentro de ella misma, ¿por qué no vamos a discutir por el sexo de los ángeles? O ¿cuántos ángeles caben en la cabeza de un alfiler? Y si caben los mismos de pie que sentados. Por cierto, esas son las discusiones típicas. Ustedes porque viven en el mundo de la educación a distancia y no tienen una cafetería a la que ir, pero cuando yo era estudiante, esto quizás no debería contarlo porque lo estoy grabando, pero bueno, cuando yo era estudiante de filosofía, uno de nuestros grandes divertimentos era coger los debates de la filosofía / teología medieval y cuando en la cafetería de la facultad, yo viví en otra época, ¿vale? Yo viví en una época dichosa donde en las cafeterías de la universidad, de la Facultad de Filosofía de Sevilla, que en paz descansa los precios que me decía ahora, porque era impensable. La cerveza costaba 80 céntimos. Era miau de burro, pero costaba 80 céntimos. Entonces, por un precio muy razonable, si no habías desayunado, podías mamarte muy rápido. Pues cuando ya estábamos con una cantidad considerable de alcohol en sangre, empezábamos a debatir sobre estas cosas. Y ojo, pocos debates más interesantes sobre cómo vamos a establecer cuántos ángeles. Esto también es consenso, ¿eh? Porque como nadie ha visto nunca un ángel, no podemos estar de acuerdo en cómo son, si tienen 2 pies, si pueden estar a la pata coja, si como son ángeles pueden mantener equilibrio mejor que los seres humanos, si se sientan como nosotros. Claro, si necesitan. Ojo, si pueden plegar las alas, si no, es decir, que esto es, ojo, cuidado con los ángeles, ¿vale?
que los puedes rozar todo lo que quieras, porque no hay problemas de fricción, porque claro, como son de especies distintas, no se reproducen, no tienen sexo. Los ángeles, los ángeles en la teología no tienen sexo y no se reproducen porque cada uno es una especie distinta. Hay una diferencia específica entre cada uno de cada uno, entre cada tipo. Entonces es muy interesante. En esta segunda etapa, Wittgenstein no quiere explicar, sino describir, ¿no? De ahí que todo lenguaje para Wittgenstein es una forma de vida. Es empírico y es cambiante. Y la clave es que sea compartido por los hablantes. Los significados, por tanto, no reflejan realidades trascendentes, sino que son un hábito. Lo importante del lenguaje es que sea útil, que a nosotros nos sirva para entendernos, más allá de que tenga un significado fuera. Por tanto, Wittgenstein, creo que esto ya, esperarse, ¿se lo he hecho? No, aquí. Wittgenstein rompe con el significado. El segundo Wittgenstein rompe con la idea del significado, porque para él el significado no depende del referente, sino del uso, y el uso del lenguaje es múltiple. Por eso dicen las investigaciones filosóficas, no te preguntes por el significado, pregúntate por el uso que se está haciendo de la palabra y del lenguaje. El sentido, la verdad, y aquí lo tienen ustedes plasmado, el sentido, la verdad de un lenguaje la determina la conexión sistemática de sus elementos sobre la base de un uso de reglas que resulta eficaz para la práctica. ¿Qué significa esto? Significa el lenguaje teológico es aceptable siempre y cuando respete las reglas de la teología. ¿Quiénes dan las reglas de la teología? La comunidad de los hablantes de ese lenguaje. Digo el de la teología porque es el que más nos puede chocar. ¿Vale? O el lenguaje religioso. ¿Tiene sentido? Sí. ¿Por qué? ¿Porque haga referencia a una realidad extralingüística? No. ¿Respeta las reglas del lenguaje religioso? Sí. ¿Es comprensible lo que se está diciendo por la comunidad de los que pertenecen a ese lenguaje religioso? Sí. Pues ya lo tengo. Esto será muy importante cuando luego vayamos a las éticas dialógicas, a Apple y compañía. Cuando habla de la comunidad de los hablantes, es esta comunidad. Cuando dice las proposiciones éticas se validan por el consenso de esa comunidad ideal de comunicación que es absolutamente racional. ¿Por qué tiene sentido ese lenguaje? Respeta las reglas y es comprensible para la comunidad. Respeta las reglas de la ética y es comprensible por la comunidad de los hablantes que está buscando el consenso ético. Es un uso del lenguaje. No existe el bien, no existe el valor, no existe nada de eso. Y lo más interesante, que es por lo que Apple incorpora a la ética el giro lingüístico, no es necesario que exista para que hagamos para que hagamos un discurso ético. Porque siempre y cuando el discurso tenga sentido para la comunidad y respetemos las reglas del juego, el discurso vale. Esa es el criterio de universalidad en la comunidad ideal de los hablantes. Pero si te haces de gusto, tú no puedes extrapolarlo a manera universal porque cada comunidad por su culturación tendrá una regla. Por eso él intenta salvar la universalidad, no desde la teoría del lenguaje, sino desde esa teoría, de la teoría de que ese lenguaje es hablado por una comunidad ideal de hablantes que en tanto que ideal es común a todos los seres humanos. Teniendo en cuenta que todos los intentos que ha habido de universalizar la ética han fracasado estrepitosamente. Por esto. Porque al final el juego del lenguaje en que la ética consiste depende de la sociedad que está jugando el juego. ¿Vale? El sentido de la verdad de un lenguaje, por tanto, lo determina la conexión sistemática de sus elementos. Bueno, ya lo he dicho, ¿no? El juego del lenguaje es convencional. Por tanto, no debe su verdad a un referente extralingüístico, sino al hecho de un sistema de reglas que es aplicado por los hablantes. ¿Cuándo es mentira la proposición teológica? Cuando no dice relación con Dios, no, con Dios no dice relación ninguna, es lamentable. En realidad no es tan distinto el primero del segundo, por eso yo nunca he visto la ruptura, nunca he visto esa gran cesión, ¿no? O cesura entre uno y otro. En realidad el segundo no está diciendo nada que no haya dicho el primero. El primero no está diciendo que estas proposiciones ahora sean la leche y haya que utilizarlas, no. Sigue diciendo que no tienen un referente.
Lo que está diciendo es que son válidas en la medida en que respeten las reglas del propio juego. ¿Cuándo será falsa la proposición teológica? Cuando no respete las reglas del uso teológico del lenguaje. ¿Por qué? Porque al no respetar las reglas del juego no será admitida por los jugadores, por los hablantes. Igual que nadie jugaría al ajedrez con una persona que por su intuición moviera el caballo en diagonal como si fuera un alfil. Nadie jugaría con una persona al ajedrez así, le diría, así no se mueve el caballo. Pero ¿hay una razón ontológica por la cual el caballo se mueva en L y el peón coma en diagonal? No, es consenso. Es convencional. ¿Y por qué funciona? Funciona porque todos los jugadores del ajedrez, que sería la comunidad de los hablantes, usan el mismo lenguaje. Si yo nunca he visto a un ruso y vamos a jugar al ajedrez, aunque él no hable español y yo no hable ruso, podemos jugar al ajedrez. Porque hablamos el mismo lenguaje. Ahora bien, si él empieza a mover a la reina como si fuera una torre, bueno, la reina es como si fuera una torre, pues si empieza a mover al rey como si fuera una torre, yo le diría, no, así no se juega. Pero en realidad así no se juega, ¿en base a qué? En base a la convención. Porque no hay una razón ontológica. No es como la ventana no está, la persiana no está bajando. ¿Por qué? Porque está subiendo. No. Es convención. ¿Vale? Por tanto, lo que hay como sustrato del lenguaje para el segundo Wittgenstein, para estos lenguajes, no son esencias, ni impresiones, ni sensaciones, ni referencias extramentales. Lo que hay es el consenso. Por tanto, no tenemos que buscar el sentido del lenguaje fuera del propio lenguaje. ¿Vale? El sentido del juego del ajedrez, perdonad por el ejemplo pedestre, no lo tenemos que buscar fuera del ajedrez. Yo no sé si ustedes, cuántos caballos han visto ustedes moverse en él en la vida. Tú no ves al caballo así, y de repente, para el lado, y para el lado. El caballo corre en línea recta de toda la vida de Dios. El caballo no salta así si tú no lo obligas. Bueno, salta para el lado. Igual. ¿Vale? Yo no me imagino a un infante, a un soldado de infantería diciendo, mátalo, y no puedo, es que está recto, yo solo puedo matar en diagonal. ¿Vale? No, yo solo puedo matar a mi izquierda, a mi derecha, porque como venga de recto estoy perdido. ¿Vale? No hay nada en la realidad que se imponga. Por tanto, no debo explicarme el ajedrez desde lo que ocurre fuera. Debo explicarme el ajedrez desde lo que ocurre dentro de los jugadores de ajedrez. De hecho, si yo quiero aprender a jugar al ajedrez, no me voy a ver un campo de batalla, ni me voy a ver caballos, ni me voy a ver lo que hace el rey en audiencia abierta para ver cómo se comporta un rey en el tablero. ¿Qué hace el Borbón hoy? Pues eso va a ser mi rey del ajedrez. No. Sino que yo lo que hago, veo partidas de ajedrez, leo libros escritos por personas que juegan y me pongo en contacto con jugadores o jugadoras de ajedrez para que me enseñen. Aprendo el lenguaje. Aprendo el idioma. Y me inserto en él. Y una vez estoy inserto en él, si respeto las reglas, lo que yo hago sobre el tablero tiene sentido para mi oponente. Si yo hago una serie de movimientos, mi oponente puede decir, está haciendo este tipo de apertura. Pues está haciendo esta jugada, la contrarresto así. Yo veo su contrajugada y digo, me está haciendo esto, entonces yo lo voy a hacer así. En realidad estamos dialogando. No porque haya ninguna referencia extra jugativa, sino precisamente porque todos los lenguajes en este segundo Wittgenstein son autocontenidos. Se trata de lenguajes autocontenidos, se explican por sí mismos y desde sí mismos, y no necesitan de fuera para explicarse. ¿A quién expulsamos de la comunidad? A quien no respeta las reglas. ¿Cuándo es una proposición sin sentido? Cuando rompe la convención. Pero mientras respete la convención, todos podemos jugar. ¿Cuál es la clave de este segundo Wittgenstein? ¿Qué le da mucha conexión con el primero? No te olvides de que es un juego. No estás haciendo un discurso sobre la realidad. Nada de lo que hagas con la torre en el ajedrez te da conocimiento sobre lo que hacen las torres en la vida real. Nada. No sé ustedes cuántas torres han visto moverse. No sé tanto si hay diferencia, que no hay una correlación entre lenguajes, sino que el lenguaje no funcionaba como él creía en el primer término. En el primer nivel. O sea, es que sigue manteniendo que el límite del conocimiento está en el lenguaje. Lo que pasa es que ese lenguaje no se estructura de una manera lógica, sino que sea más pragmática. Él no dice... El lenguaje genera un juego genera un uso, una regla determinada para situaciones concretas, y es un significado.
Yo lo que no estoy de acuerdo, el segundo Wittgenstein cree que en el lenguaje hay conocimiento, pero un conocimiento interno al propio lenguaje. Lo que no hay es un conocimiento externo a ese lenguaje. Creo yo. No es que no te dé conocimiento. El estudio del ajedrez te da conocimiento, pero no te da conocimiento ajeno al propio ajedrez. O sea, hay cosas de ahí que puedes aplicar en tu vida. Pero sigue siendo un límite de conocimiento de tu lenguaje. Claro. Porque sigue siendo un límite. Digamos que se hace el conocimiento. Lo que él ha basculado es dónde está el conocimiento. Claro. Sí. El límite del conocimiento sigue siendo el lenguaje. Lo que pasa es que él ha basculado dónde está el criterio de conocimiento. Eso es lo que ha basculado. Claro, él sigue poniendo el lenguaje como lo propio. Lo único que ha hecho ahora es cambiar dónde está el criterio de conocimiento del lenguaje, eliminando en ciertos ámbitos la necesidad de una referencia extramental. O sea, extralingüística, no solo extramental. Bueno, hasta aquí Wittgenstein. Introducción de la introducción. Falta, o sea, la idea de esta tutoría no es explicar a todo Wittgenstein, porque eso es tema de tesis doctoral o de materia monográfica. La clave de esta tutoría es que ahora, con lo que hemos hablado aquí y con el PowerPoint, yo creo que tenéis una serie de elementos que os guíen como un mapa para guiaros por el texto de Sánchez Mega y por los apuntes del profesor de Escudero. Para ver, cuando lleguemos a esos papers sobre Wittgenstein, podernos ubicar. Dicho esto, voy a quitar la grabación.